buenos días, muy buenos días, televidentes amigos de Radio TV Noticias HJB, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto les saluda desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas en una nueva transmisión en vivo y en directo. Bueno, ya estamos día jueves, para nadie es desconocido un decreto ejecutivo que el señor presidente de la República emitió el día de ayer, en la que prácticamente declara días no laborables al jueves y al viernes, según él, para que no tener, digamos, ningún tipo de problemas de carácter técnico para el día 21, día de su consulta popular, Pues bien, sobre este temita queremos hablar, ¿no? Hemos auscultado las opiniones de diversos sectores en torno a este tema de la consulta popular, las expectativas que se puede tener sobre esto, si es que en verdad esta consulta, en el caso que gane el sí, va a ser la solución a todos los problemas que vive el país, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha traído mucha expectativa, especialmente en dos preguntas, una que tiene que ver con la situación de los famosos arbitrajes internacionales, y en este contexto es necesario abonar en detalles, abonar en argumentos. Esto consiste, esta preguntita, que es una de las dos cerezas del pastel de los intereses del gobierno nacional y de sus élites económicas, es el de que en el caso de que exista un litigio de carácter jurídico, constitucional, es decir, si viene una transnacional a explotar nuestros recursos, llevarse nuestras riquezas naturales y dejarnos a nosotros una ínfima parte de esos recursos que nos pertenecen, y en el caso que exista un conflicto entre el Ecuador y esta transnacional, pues simple y sencillamente esto ya cualquier tema de esa naturaleza debería dirimirse en los tribunales internacionales. Aquí viene la cuestioncita, pues el Ecuador jamás ha ganado un litigio jurídico en los denominados arbitrajes o tribunales internacionales. ¿Saben por qué razón? Porque son grandes los intereses, millones, miles y miles de millones de dólares de intereses, que a quienes que conforman estos tribunales internacionales, no se vaya a sorprender que son puestos por esos mismos intereses de las grandes transnacionales, es decir, jueces y parte. Lo que es peor, que cualquier sentencia, cualquier pronunciamiento por parte de esos tribunales internacionales, simple y sencillamente no tienen lugar a la apelación, es decir, seríamos víctimas propiciatorias como país de los grandes intereses de las corporaciones elitistas del capital extranjero e internacional. Es decir, no existiría reclamo alguno como país, es decir, no existiría ejecutivo, legislativo, ni nada que se le parezca que pudiera apelar alguna sentencia o algún fallo de estos famosos tribunales internacionales. De allí justamente que existe la prioridad absoluta de que la gente no se equivoque. No nos podemos entregar, o no hay que permitir que nos entreguen en bandeja de plata a los grandes intereses corporativos del capital financiero internacional, en primer lugar. En segundo lugar, también lo que tiene que ver con la otra preguntita, que tiene que ver con la precarización del sector laboral de este país, pues también es necesario destacar, y esto no lo digo yo, lo dicen incluso hasta aquellos que defienden esta posición, que definitivamente los jóvenes que van a trabajar por horas, que tampoco se ha dilucidado cuánto mismo costaría la hora laboral en ese sentido, porque hay diversos criterios contrapuestos dentro de los mismos pretendientes de que esta pregunta goce con la confianza popular a través del sí. Pues simple y sencillamente aquellas personas jóvenes, ¿no?,
obviamente que necesitan trabajar y todo lo demás, pero condenados a no tener ningún beneficio social, no tendrán ningún décimo. Se les acabó la canción, no hay décimos para estas personas que se van a insertar dentro del proceso productivo nacional. No habrá vacaciones, no habrán utilidades, no habrá seguro social, no habrá liquidaciones. Es decir, aquí bien vendría un patrono y decir, bueno, yo ya no quiero que trabajes, 600 personas se me van de aquí, sin chance de reclamar absolutamente nada. Ahora sí que vengan 600 personas más bajo la misma modalidad a seguir produciendo en beneficio de la empresa, en beneficio de la clase empresarial. Pero esa clase empresarial jamás va a mirar ni les va a reconocer absolutamente ningún beneficio social. ¿Qué significa esto? Que la gran empresa seguirá trabajando, seguirá produciendo en una especie de molienda, produciendo riqueza, produciendo más riqueza y más riqueza, mientras que aquellos que son estas personas que trabajarían bajo la modalidad del contrato por horas, simple y sencillamente no gozarían de ningún beneficio social. Si te enfermas, mira a ver cómo solucionas tu problema de salud, porque ya no tendrías seguro social, ¿sí? Si por cuestiones laborales tienes tú alguna diferencia con X personas, simple y sencillamente te ponen de patitas en la calle sin chance a reclamar. ¿A quién vas a reclamar? ¿Al Ministerio del Trabajo? No, porque no formas parte del Código del Trabajo. Eres simple y llanamente un ente productor de riqueza, hasta cuando se te acabe tu fuerza productiva laboral, ¿sí? No tendrás acceso, peor, a la educación. Pues, ¿cuándo te vas a formar? ¿Qué vas a estudiar? Ya no necesitas estudiar. Tu única obligación a perpetuidad es la de seguir generando más riqueza y más riqueza para los grandes empresarios, sin que te reconozcan, vuelvo y te repito, seguro, décimos, que te liquiden, vacaciones, utilidades, nada. Perdiste absolutamente todo. Y lo que es peor, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social obviamente no va a tener ingresos. No es que esa gran marea humana de personas que están en este proceso de precarización laboral, ¿cómo van a poner, digamos, sus aportaciones? No van a ganar lo suficiente, pues. Adiós seguro social, adiós décimos, adiós vacaciones, adiós horas extras, adiós todo. Es decir, simple y sencillamente condenado a seguir produciendo riqueza para las grandes élites corporativas, tanto nacionales como extranjeras. Esa es la realidad. Y por eso es que muchos sectores nos han venido advirtiendo respecto de que este 21 de abril debemos de ya ponernos pantalones largos, sacarnos ya los tirantes y pensar alguna vez, pues, en beneficio de los más pobres o de las grandes mayorías nacionales, y no a favor de ese minúsculo grupo de personas que no pagan impuestos. A ellos se les perdona absolutamente todo, a ellos se les da el bono de la riqueza y a los pobres giles el bono de la pobreza. Esa es la realidad. Pero apuntemos o ahondemos más lo que nos dice el señor Leonidas Issa, dirigente de la CONAIE, en un video que en este preciso instante se lo damos a conocer. Adelante, por favor. El gobierno habla mucho de sus acciones, de su famoso plan Fénix. ¿Para qué? Para vendernos el cuento de la seguridad. Pasa todo esto mientras declara terroristas a los campesinos, a los agricultores, a los indígenas y hasta viola el derecho internacional. Entonces, queridos ecuatorianos, ¿qué podemos esperar de esta consulta popular? He ahí la situación. Y si a esto le sumamos otros aspectos, ¿no? Que, volviendo al tema justamente de la consulta popular, ¿cómo se puede entender que nos vengan a decir a nosotros de que la consulta popular es la solución a todos los gravísimos problemas nacionales?
solamente topándole estos dos puntos que son fundamentales, nos dice qué es lo que se esconde detrás de ello. Además que esta consulta popular bien pudo haberse, esos temas muy bien pudieron haberse tratado en la Asamblea Nacional, porque no son determinantes. Hay esa preguntita media peregrina: ¿está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas salgan a las calles a trabajar en conjunto con la Policía Nacional para combatir la inseguridad? Pues si están en las calles, pues, ¿para qué preguntar algo que ya se está cumpliendo? Me parece de niños. O algo les está pasando a los asesores del señor presidente. Pero ¿cómo pueden pedir lo que ya se está ejecutando? Es un absurdo. Tremitas, por ejemplo, que eso bien puede mediante un decreto, que ya lo lanzó pues el decreto, y ya están los militares en las calles. ¿Para qué preguntarle sobre lo mismo? Sobre otras cosas también que el pueblo ya se expresó en consultas anteriores. No se puede volver a consultar sobre lo mismo y lo mismo. El presidente tiene todo el derecho del mundo de convocar o llamar a una consulta popular, pero no solamente él tiene ese derecho, pues, también lo debe tener la sociedad civil. ¿Por qué no se le pregunta al pueblo ecuatoriano: ¿está usted de acuerdo con que se recorte el presupuesto a la educación? Conteste sí o no. ¿Está usted de acuerdo con que se recorte el presupuesto para la salud? Conteste sí o no. Conteste el pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con que se lleve adelante una profunda campaña de cobro de los impuestos de las grandes familias, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas de este país. Conteste sí o no. Ese es el tipo de preguntas que debe darse. Porque simple y sencillamente con esto, que ya vamos a pasar al otro tema, el tema de los apagones, solamente cobrándole a los grandes deudores de este país, simple y sencillamente habrían los recursos económicos para enfrentar el problema de la salud, el problema de la educación. Pero aquí es una cuestión, son discursos antojadizos, absurdos, circunstanciales, con simple cálculo político, pero no son temas que respondan a políticas públicas profundas, que es lo que el pueblo quiere. Se dice por una parte, en teoría, ¿no?, en la parte etérea del asunto, en la parte romántica, que estamos trabajando para dotar de educación a todo el país, pero si están recortando el presupuesto de la educación, ¿cómo se entiende eso? No lo sé. No soy un erudito, quizá alguna mente privilegiada como aquellas que abundan y que son unos paradigmas, son unos prodigios en cuanto argumentativo a favor de las grandes empresas, que nos digan, pues, cómo puede ser posible que se está trabajando en favor de la educación si se les recorta el presupuesto. Se dice que está trabajando a favor de los estudiantes universitarios, si de 100, casi 70 personas se quedan sin poder estudiar. Hay una tremenda contradicción. Se dice por otra parte que se está trabajando en salud, y vaya pues usted a los centros hospitalarios del sistema de salud pública, que es una obligación del Estado. Falta de todo. Lo que no falta allí es la muerte, lo que no falta allí son los desenlaces fatales, lo que no falta allí es una serie de irregularidades, lo que no falta allí, actos de corrupción. Eso sí abunda. Pero la parte buena que debe existir como sociedad civilizada, simple y sencillamente carecemos de esa presencia. No puede darse ese tipo de cosas. Imagínense ustedes, si la familia Novoa debe no sé cuántos millones de dólares, con esos recursos tranquilamente se puede enfrentar el problema de la salud pública. A diario se mueren nuestras gentes. Si ahora en estas circunstancias que prácticamente injustas desde todo punto de vista, porque no hay salud, no hay educación, la gente se muere por enfermedades que son tranquilamente tratables, pero que no existen ni la infraestructura, ni las medicinas, ni la parte tecnológica, ni nada que se le parezca. Peor si se sigue recortando los presupuestos, pues. Peor aún si no se aporta, ya no se aportaría el seguro social por parte de esa gran masa humana que entraría a este sistema de precarización laboral. O sea, sencillamente hasta el seguro social estaría en peligro de desaparecer. ¿Qué es lo que quieren ellos?
en muchos casos. ¿Por qué? Porque quieren privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esas partecitas sí les encanta, es la parte más sabrosa de este gran menú que se llama Ecuador. Esa es la parte central del asunto. Y ahí, ¿cómo podemos hacer? Por eso, ciudadano, tienes la responsabilidad grande de enfrentar este 21 de abril con firmeza, con patriotismo, con seriedad, marcar los rumbos del futuro inmediato que este país necesita. Es un poco lo que les quería manifestar en esta primerita parte. La segunda parte, el tema de los famosos apagones, pues. Ahora resulta que para el señor presidente ha habido una política de sabotaje, pues. Cuando no te salen las cosas es fácil echarle la culpa al otro. Ya le echó la culpa a la señora ministra de Energía, la señora Aromo, si mal no recuerdo, que ella es parte de un plan confabulador, de un plan conspirativo para echar al traste la gran gestión que viene haciendo el señor presidente Noboa en beneficio del país. Pero el problema radica es que él mismo escoge pues a sus colaboradores y se entiende que él tiene la mente clara, mente joven por cierto, tiene la mente clara y de buscar elementos positivos, elementos que en verdad abone en beneficio de este país. Pero si coge una ministra de energía en ese sector que es estratégico y fundamental para el desarrollo del país, como las cosas le salen mal, la culpa es de ella, que ha pertenecido a un plan conspirativo de carácter internacional. Yo no sé, creo que de niños leyó demasiadas historietas, ¿no? Este señor. Y de paso acusa, dice, de que forma parte de todo un plan, de que el expresidente Rafael Correa habría conversado con Gustavo Petro para decirle: Petro, no le vendas energía al Ecuador, como una forma, dice él, parte de un complot de carácter nacional e internacional para evitar que él gane la consulta popular. ¿Pueden entender ese tipo de cosas? Y aquí viene otra gran pregunta, pues. ¿Cómo entender que si es culpa de la ministra, pues si mismo la escogió, pues la pone allí? Como esa señora ministra del Ambiente, que también recontra súper inteligente, que ella ha estado consciente de que la Amazonía era otro país y que el señor Leonidas Issa era su presidente. Así nomás tenemos estos ministros que hasta desconocen la propia realidad de este país. Entonces, ¿cómo entender que podemos salir de esta penosa crisis que nos retrocede a la incivilización y a la época de las tinieblas, a la época del oscurantismo, si no damos la talla como jefes de Estado de escoger gente que en verdad esté a la altura de las circunstancias? La pobre señora ministra, obviamente, pues qué culpa tiene ella, pero ya la acusan de que ella forma parte de un plan, de una conspiración de carácter nacional e internacional y que va a ser investigado hasta las últimas consecuencias. Pero no dicen absolutamente nada de que sus asesores en materia energética debieron haberle dicho: pues señor presidente, en el gobierno de Guillermo Lasso ya hubo apagones, le advertimos de que si la situación continúa así vamos a tener una tremenda crisis energética. ¿Dónde están esos asesores? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué este instituto que prevé la furia de los elementos, las circunstancias, por qué no le previnieron y le dijeron: señor presidente, va a haber lluvia hasta tal fecha, de ahí en adelante va a haber una tremenda sequía? ¿Por qué no se armó un plan de prevención para poder enfrentar estos fenómenos que se los veía venir? Ah, no, pues como estamos en el Ecuador, en el país de Mr. Bean y de los tres chiflados, aquí se espera hasta lo último, hasta ahí estar iba a decir otra palabra, con el agua al filo del labio inferior, para recién entender de que tenemos que reunirnos en una especie de comisión de urgencia para enfrentar este problema. Pero eso no es un asunto aquí se juega con los elementos naturales, se juega a un albur. ¿Por qué no se les dio mantenimiento a la gran infraestructura? ¿Por qué no solamente tenemos aquí electricidad, las hidroeléctricas? También hay unidades termoeléctricas
Digan pues estos 3 últimos gobiernos cuánto han invertido en mantenimiento de esas obras como Masar, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, absolutamente nada. Digan pues con cuánto han invertido para potenciar las termoeléctricas. Nada. Resulta que el presidente también muy suelto de huesos habla de aquello que no sabe. Dice, por ejemplo, esto lo dijo anteayer, que ya no van a haber apagones, que eso es una garantía del señor presidente del Ejecutivo. Ya no va a haber apagones porque no va a haber apagones, una orden del presidente, y hasta San Pedro se pone a orinar a chorros. Pero que resulta que el nuevo ministro de Energía señala al día siguiente que el problema de la falta de energía va a seguir de largo. ¿Quién entiende esto? Si a eso le sumamos que los horarios de corte de luz se hacen a tontas y a locas, afectando obviamente todo el sector productivo nacional. Afecta a todos. A las grandes empresas obviamente que no, porque ellos han de tener sus propios generadores de electricidad. Y a la gente común, al hombre llano, a la gente de la calle, al pobre parroquiano, ese sí le cae la gota fría porque le cae la gota fría. ¿Y a quién te quejas? Si no hay ninguna respuesta objetiva por parte del gobierno central, señores, es una realidad. Aunque no nos guste, yo no quisiera vertir estas opiniones, estos argumentos. Quisiera para este Ecuador otro tipo de suerte. Pero lamentablemente estamos viviendo esto, pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados o quedarnos mudos, porque te van a acusar de tu tendencia política o ideológica. Aquí no hay eso. Aquí no hay tendencias políticas ni ideológicas. Aquí lo que hay es una realidad patética, increíblemente patética y descarnada, que es la tremenda crisis que vivimos todos los ecuatorianos y que hasta el momento no se da una solución positiva al asunto. Ahora sale a decir de que todo esto forma parte de un complot entre los servidores de CENEL, los servidores eléctricos, la conspiración política internacional en contubernio con su ministra de Energía. ¿Pueden creer eso? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Sale con otra perla hermosa de que el gobierno nacional se va a hacer cargo de la mitad de la tarifa eléctrica. ¿De qué servicio de energía si no tenemos servicios de energía eléctrica? ¿Quién le va a reconocer a la pobre ama de casa que se le quemaron sus electrodomésticos? ¿Quién le va a responder a aquellas personas que tienen su pequeña fuente de soda, que es su único modo de ingreso? A esa pobre gente que de alguna manera u otra hace piruetas, hace cabriolas para poder llevar el pan de cada día a su casa. Si hasta en eso le quitan, es hasta robarles y quitarles la dignidad, porque no podemos vivir en la época de las cavernas, pues. Regresamos a la época de las velas. Y lo peor de todo, que los cortes son imprevisibles e impredecibles y no tienen horario. Yo llego a la Marta de Roldós, allí tengo la oportunidad de vivir, y llegué como a las 6 de la tarde, llegó la luz. Enhorabuena, se hizo la luz. Me levanto como a las 4 de la mañana a revisar información, a pretender escribir unos cuantos boletines de prensa. Sencillamente me encontré en la más oscura de las tinieblas. Y la luz, se hizo la luz por fin, a eso de las 8:30 de la mañana. Y la gente que tiene que salir a comprar, la gente que tiene que... en algunos sectores no hay ni agua. Al menos acá en la ciudad de Guayaquil se da de todo. ¿Y quién les responde? Pues a esas familias humildes. ¿Quién les responde a aquellas personas que por el Parque de la Victoria cosen ropa y todo ello, arreglan prendas de vestir? Si no hay servicio eléctrico, ¿cómo manejan sus máquinas? Es una situación tremendamente grande. No sé si ya vino el invitado. Esa es la situación. Lamentablemente ocurre. Posiblemente en otro noticiero habrá la presencia del señor César Carrera, un dirigente político, un empresario. En todo caso estamos a la expectativa, y también posiblemente tengamos la presencia del señor Plinio López Oñate, vicepresidente de la FETUC,
para tratar el tema de la transportación pública y de la forma de cobrar a través de una tarjeta en la que se estaría, digamos, beneficiando, dicen ellos, la representantes de la alcaldía con otras personas. Bien, eso es un poco lo que quería manifestar a todos ustedes, televidentes amigos, hasta hacer tiempo que vengan los invitados. Y bueno, esa es la situación. Consulta popular, los famosos apagones, nadie responde por nada. Aquí lo que hay es, según el presidente, una gran conspiración y un deseo de sabotear su política. Pero sería bueno, señor presidente, que diga cuáles son ellos. Una cosa es decir yo te acuso y otra cosa es probarles. Tomen en cuenta que ahí está incluida su ex ministra de Energía, la señora Aromo, que no le quepa la menor duda que tiene todo el derecho del mundo de decir, bueno, ¿por qué me acusas de sabotearte? ¿Por qué me acusas de ser una conspiradora de tu gobierno? Pues si tú mismo depositaste toda tu confianza en mí. Dime, ¿en dónde yo he cometido ese delito? Y si es conspiración debe ser castigado, por cierto. No es que se están jugando los destinos de un país. Aquí no se trata de un asunto trivial, de un asunto así nomás. Aquí se trata de que el país está perdiendo miles y miles de millones de dólares con este asunto de los famosos apagones. Que el presidente dice el día, que qué risa que de esto de aquí. Ya no va a haber apagones, eso se lo garantiza el gobierno nacional, y al día siguiente sale el nuevo ministro de Energía y le preguntan, ¿y por cuánto vamos a tener este problema? Esto sigue de largo. ¿Quién entiende estas realidades, y de realidades se puede denominar a esto? Es por eso que se le reitera a la opinión pública que debemos tomar absoluta conciencia respecto de cómo vamos a consignar nuestro voto el día 21 de abril. No podemos seguir bajo ninguna circunstancia bajo este mismo sistema de cosas. Esa es la plena, es la realidad. Pero esto no significa de que a cuenta de que tenemos un electorado poco desarrollado políticamente, que más actúa por emociones que por otra cosa, pero no por eso no es que deja de sentir las realidades palpables, caóticas, terribles, en las que prácticamente todo nuestro sector productivo, especialmente de los más pobres, porque los grandes ricos, ellos tienen sus propios generadores eléctricos, pues a ellos no les falta nada. Ellos continúan con sus políticas de producción. Aquí el jodido es el pueblo llano, el pueblo que pobrecito es el que siempre paga los platos rotos. Ecuatoriano, no te olvides que este 21 de abril tienes una cita y tienes un compromiso con la historia, con tu propia historia. En tus manos está definir el nuevo rumbo que debe tomar este país. Muchas gracias. Estamos a la expectativa que venga un invitado de la transportación pública. Ya volvemos con más información.